Muy buenas tardes. Este es el video número 140 y estamos tratando el tema sobre el libro de Mateo. Estamos estudiando entonces las escrituras palabra por palabra. Todas aquellas que encierran una ley es lo que aquí estamos entonces analizando. Pero en este video 140, ya esta es la quinta parte. Esta es la quinta parte. Pero quería comenzar este video con una reflexión sobre Efesios 5:14. Efesios 5:14, que dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta escritura refleja el estado en el que se encuentra toda la humanidad. Toda persona está bajo esta realidad. La persona aquí están muertos. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque no está despierta la razón, sino que son gobernadas por sus instintos y tienen la formación del mundo y la distorsión en ellos. Entonces, ¿por qué están muertos? Porque en esa condición no pueden acercarse a Dios, ¿ya? Y para poder empezar el trabajo entonces de la santidad. No pueden si no saben cómo utilizar la ley de la fe. Por eso Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a enseñar. Vino a enseñar y a educar sobre la ley de la fe. Y a decir, todos pueden alcanzar esta misericordia. No hay en esto ninguna acepción de personas, sino que todos tienen derecho. Aquí estoy hablando de derecho. Aquí todos tienen derecho porque todos están estructurados para poder entonces alcanzar aquí la salvación. Pero esta es la condición, por eso cuando Dios le habla al ser humano, le dice: despiértate, tú que duermes. Le está hablando a la razón. Dice: despiértate, tú que duermes. ¿Por qué? Porque solamente a través de la ley de la fe ya puede despertar a la razón. ¿Ya? Aquí esta razón está diseñada para que solamente funcione, ¿ya? Funcione con el espíritu de la ley. La persona aquí por ley es guiada por sus instintos, ¿ya? Con todo el sistema del mundo y el sistema de la distorsión, así como la ley de la familia, no puede despertar la razón. ¿Ya? La razón sigue dormida, ¿ya? Sigue muerta. La razón está muerta. ¿De qué manera la razón vive? ¿Ya? Acuérdense lo que hemos dicho. El espíritu de la ley, y aquí debería yo hacer una flecha. Ahí. Y aquí el espíritu de la ley es letra. Simplemente es letra muerta. Y la razón está muerta. Pero si el espíritu de la ley se une a la razón, entonces ambas viven. ¿Ve? Ahí cobra vida la razón. ¿Ya? Ahí la razón empieza poco a poco. Entonces,
eh, a cobrar lucidez, a cobrar cordura, ¿ya? A cobrar juicio. Recién empieza la lucidez, ahí poco a poco. Hay unas partes en la Biblia donde habla de aquí que el camino de Dios es como la aurora de la mañana que poco a poco va aclarando hasta que el día es perfecto. Hablando ahí del mediodía, ¿ya? En donde ahí es donde entonces, porque está hablando de este proceso. Creo que está ahí en el libro de Daniel, en donde está esa escritura que le menciono. Pero esta es la realidad del ser humano. Así que por eso el Evangelio, ¿ya? Para muchos es estudiado con los instintos, ¿sabe? Y repiten y se graban todo se graban las escrituras y después las repiten, sin entenderlas. ¿Ya? Yo me acuerdo en una oportunidad, ahí hice una pregunta a unos grupos que andaban, ya que me encontré con ellos en la calle, y entonces hice una pregunta al respecto, pero el joven no supo contestarla y llamó a otro, y luego a otro, ¿ya? Y luego tuvieron que llamar a otro, y de repente me vi rodeado de un grupo ahí de personas que no tenían respuestas. Porque, y solamente no hacían más que repetir lo que la Escritura decía, pero nunca me explicaron, ¿ya? En qué consiste esa pregunta que yo estaba haciendo. ¿Ve? Y me encontré ahí sin respuesta. ¿Por qué razón no tenían respuesta? Porque están muertos. ¿Ve? Están muertos racionalmente. Porque no saben ni entienden la ley de la fe. ¿Ya? Siendo que es algo tan simple como oír la voz de su Creador. Que comienza ahí con la voz de su Creador. Por eso es tan importante aquí de salir de esta condición y despertar a la razón y ponerse a trabajar racionalmente. ¿Ya? Trabajar racionalmente para poder alcanzar los objetivos máximos que Dios tiene para todos. Por eso es necesario entonces aquí que reflexionemos al respecto. Esta escritura es clave. ¿Ya? Esta escritura es fundamental entenderla. ¿Ya? De que aquí el ser humano está muerto. ¿Ya? Solamente vive en las obras de la ley. ¿Ya? Vive por medio de las obras de la ley. Por lo tanto, todo lo hace de acuerdo a la ley que lo sostiene. ¿Ya? Aquí están dando el corazón, sí, pero según la ley. El ser humano se atrae, un hombre con una mujer, sí, pero eso es obra de la ley. ¿Ya? El hombre llega a amar, la mujer llega a amar. Aquí ama a sus niños, ama a su familia, todo son obras de la ley, ¿cierto? Salen a trabajar por una necesidad para la mantención de la vida. Pero todo es por obra de la ley. Y eso es lo que mantiene en movimiento al mundo. Ahora, y ya hemos dicho, la inteligencia del ser humano es porque la aparente inteligencia, ¿no? La aparente inteligencia del ser humano son dones que Dios entrega. Y la persona sabe hacer cosas, descubre cosas o tiene facilidades para el estudio o para hacer cosas y todo, pero eso es un don de Dios. No todos tienen la misma capacidad para estudiar.
ya no todos tienen la misma capacidad para lograr los estudios máximos, sino que Dios repartió para que todos cumplieran diferentes realidades en el mundo, de acuerdo para que suplieran todas las necesidades. ¿Ya? Pero el ser humano no es un ser pensante, no es un ser inteligente. El ser humano no es una criatura superior, ¿ya? No, el ser humano, si bien está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero es Dios quien tiene que sostenerlo en todo lo que el hombre es. Pero esta es la condición, ¿ves? Esta es la condición, entonces, de la realidad de todo ser humano. Y de ahí tiene que salir, de esa condición, tiene que escaparse de las garras de la distorsión. Y el camino y la puerta está abierta para que pueda la persona entonces entrar a la presencia de su Creador. Bien, ahí entonces quería mencionar esto que es tan importante. Aquí estas son las escrituras claves, ¿ya? Escrituras de un contenido enorme. Esto es lo que yo llamo las mega escrituras, escrituras gigantescas. Aquí, ¿sabe? Esta escritura, levántate de los muertos, abarca todo el mundo. ¿Ya? Es esa la realidad en la que se encuentra el ser humano. Y aquí queríamos entonces continuar con los estudios del libro de Mateo. Habíamos ahí quedado en el versículo, voy a empezar en el versículo 29 para retomar entonces aquí este estudio. Dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿No? Está hablando de una flor del lirio, aquí, de esa hermosa flor, de esos colores tan preciosos que tiene, ¿ya? Y hilado de una manera, con finas terminaciones. Pero Dios dice, sabe, ni aun Salomón con toda su sabiduría se vistió como uno de esos. Y dice, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿Ya? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Ya? Y aquí, ¿de qué está hablando? ¿Cierto? Esta expresión, hombres de poca fe, ¿a quiénes les habla? Aquí les habla a la razón, una razón pobre. Acuérdense de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres en la razón, porque están muertos. ¿Ya? Están muertos. Imagínense qué más pobreza que eso. ¿Ya? Así es como se encuentra el ser humano. Y entonces desde ahí Dios lo rescata. Por eso dice hombres de poca fe. Le está hablando a toda la humanidad. Aquí de poca fe porque empiezan con la fe ciega. Acuérdense que así es como comienza todo. Y dice, perdón, pero voy aquí a enchufar algo. Ahí quería enchufar algo que se me olvidó aquí, o si no se me corta la cámara. Aquí, lo que quería mencionar, ¿cierto? Aquí entonces esta expresión, hombres de poca fe. Aquí, pero Dios entonces es el que rescata al hombre de esa condición. Aquí en el versículo 31 dice, no os afanéis
pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? La palabra no os afanéis. Quiere decir, no pueden invertir el tiempo en la mantención de la vida. Porque dice, porque el versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y quiere decir, ellos viven de esa forma, viven para la mantención de la vida. ¿Ya? Ellos lo tienen como mucha prioridad en sus vidas. Ellos lo tienen como mucha prioridad, entonces de esa manera invierten sus vidas y sus vidas se les va en eso. Porque dicen, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? La mantención de la vida. Pero dice, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Ya? Sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios no está ahí como ausente, ¿verdad? Y no es que Dios se le haya olvidado que el hombre tiene que comer, el hombre tiene que vestirse, ¿verdad? El hombre tiene que abrigarse para los fríos. No, Dios más que nadie está consciente de todo eso porque Él lo creó. Él creó todo. Pero vivir en la condición del afán, dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Y todos los días el ser humano invierte todo su tiempo aquí en trabajar y en abastecer todo lo que sea necesario para la mantención de la vida. Y por eso dice, no os afanéis, no hagan de la mantención de la vida una razón de ser. Aquí como que la vida dependiera de eso. ¿Ya? No es así. Aquí Dios enseña que hay cosas que son muchísimo más importantes y que la mantención de la vida es solamente algo muy breve. ¿Ya? Y para uno como cristiano no debe ser un tema en la vida de uno, sino que más bien un medio que se utiliza, pero no debe ser algo prioritario, no debe ser ahí donde debamos de invertir todo nuestro tiempo, sino que el tiempo tiene que ser invertido aquí en la vida de la persona, aquí en el fuero interno, en el trabajo y la inversión que tiene que hacer ahí. Aquí en el versículo, acuérdense que estamos en el capítulo 6 del libro de Mateo, y ahora vamos a leer el versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente, ¿cierto?, la trascendencia. ¿Ya? La trascendencia de esta vida hacia el reino de Dios. El camino está abierto. ¿Ya? Puede ser estrecho, pero está abierto el camino. Y dice, y su justicia. Todo lo que se genera a partir del estudio, a partir de la internalización de la ley junto con la razón depositada en el corazón de la persona. ¿Ya? El reino de Dios y su justicia, ¿ves? Las conductas que se generan. ¿Ya? Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Ves? Todo lo demás que está en segundo término, Dios dice aquí, Él como buen padre, aquí hay que tener en cuenta. Yo me acuerdo hace muchos años atrás en mi vida, aquí cuando adolescente, yo decía a Dios, Dios, si tú quieres que te sirva, ¿ya? Si tú quieres que yo aprenda tu palabra, ¿cierto? Como buen padre tienes que proveerle aquí de las cosas que se necesitan para llevar a cabo tu obra. ¿Ya? Crecí en una familia muy pobre,
¿ya? Y estaba reclamando esto de lo que es la mantención. Pero para mí era un tema porque había mucha pobreza física. Pero en la medida pero Dios nunca nos abandonó, siempre había, ¿ya? Siempre había algo. Tal vez escaso, pero sí, estaba ahí, ¿ya? Por eso, al buscar primeramente, ¿cierto? Al poner la prioridad en Dios, Dios a través de los años ha ido proveyendo, ¿ya? Y todo ha ido buscando un equilibrio. Así que, pero aquí era esto lo más importante en mi vida, por eso aquí como dice, todas estas cosas os serán añadidas, así ha sido, tal como Dios lo menciona aquí, al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, así que no os afanéis. Aquí, que los temas de la mantención no sean temas en la vida de uno y que pasen a ser la razón de ser que uno tiene, ¿verdad? Aquí se acuesta y se levanta pensando en el dinero, en la mantención, en las compras, en las deudas, en lo que hay que comprar, en lo que hay que soñar, ¿verdad? Porque también se sueña, el ser humano no sueña con una vida de trascendencia, no sueña con un mundo formidable como Dios lo tiene para todos, ¿ya? No, sino que sueña aquí, sueña con, no sé, pues, con viajes, una casa en la playa, a lo mejor un buen auto, empieza a soñar con cosas materiales, ¿ya? Y por eso dice, no os afanéis, dice, porque el día de mañana, ¿ya? Porque el día de mañana traerá su propio afán, la necesidad de todos los días. Así que eso viene solo en la vida de uno. Dice, basta a cada día su propio mal. Así que eso ahí, entonces terminamos el capítulo 6. Vamos a ir al capítulo 7. Estos capítulos primeros, aquí del 3 como al 7, es clave porque Jesucristo aquí se dedica a la enseñanza. Jesús comienza la predicación ahí después de enfrentar la tentación. Acuérdense que quería mencionar algo más con referente a la tentación. La tentación, ¿cierto?, tiene que ver con aquello, cuando uno se ve tentado, es cuando vienen razonamientos o vienen cosas por hacer que van contra todo lo establecido por Dios, ¿cierto? Me veo tentado a comer esto, me veo tentado aquí, si tengo una esposa, bueno, me veo tentado a algo que he visto por ahí. ¿Ya? Ve la distorsión de Satanás, ¿cierto? Era tentar al hombre a sacarlo de su condición natural, ¿cierto? Y llevarlo a una condición, tentarlo para que se vea totalmente distorsionada su vida, se vea totalmente las leyes de la familia, ¿cierto? Aquí es distorsionarlo todo, aquí es como revolverlo todo, ¿cierto? Y entonces el ser humano se desorienta y todo lo que viene al pensamiento quiere hacerlo, y está todo distorsionado. Entonces aquí la ley de Dios tiene el poder de enderezar todo, enderezar todo lo que está chueco, ¿ya? Y dejar el camino limpio para que entonces podamos alcanzar, ¿ya?, los objetivos que Dios ha tenido desde el principio.
Y aquí en el capítulo 7 empezamos ya, aquí Dios, en estos primeros capítulos, por lo menos hasta el 6, nos metió adentro del fuero interno, ¿cierto? Dios dijo, mira, esto es lo que está afuera, pero vamos a ver lo que pasa adentro, ¿ya? Así que, y nos dejó adentro, aquí, ¿verdad? Nos dejó aquí en el fuero interno, así que ahora empieza aquí a hablar un poquito más profundo, ¿ya? Aquí, veamos para que aprendamos de nuestro Señor, que nos dejó el modelo, nos dejó el molde listo para que nosotros entonces podamos caminar aquí hacia la ruta que Él nos marcó. Dice el versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Por eso que Él le habla, aquí le está hablando a toda la humanidad. ¿Ya? Él no le está hablando aquí, ¿para quién es esto? Para la gente de la iglesia. Yo me acuerdo siempre que decían que la Biblia, ¿ya? Y es el peor error que el hombre puede cometer, de que la Biblia está escrita para la iglesia. La iglesia, entonces la iglesia es la que tiene que tener las escrituras. La iglesia es la que tiene que enseñar todo. Y eso era un error, porque Jesucristo trajo el mensaje para toda la humanidad. ¿Ya? Ahora que la iglesia lo predicara y enseñara adentro a sus discípulos, era lógico. ¿Ya? Jesucristo había fundado la iglesia. ¿Ya? Pero la palabra no era exclusivo, ¿verdad? Aquí para la iglesia. ¿Ya? Porque, ¿qué ha pasado? ¿Cierto? Si alguien menciona una ley o alguna palabra o principio, entonces dicen, ah, no, esa persona es cristiana. O sea, eso tiene que hablarse en la iglesia. O sea, ¿por qué viene a hablar usted aquí las cosas? ¿Cierto? Y entonces en vez de crecer la palabra, en vez de agrandar la palabra, no, la encasillan ahí en las iglesias. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que aquí le está hablando a todo el mundo. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Pero qué significa esto de no juzgar? ¿Ve? En la condición natural, ¿cierto?, que el ser humano está, ¿ya? Acuérdense que está con la ley de la distorsión. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Dice aquí, mirar, ¿cierto? La formación del mundo, la ley de la distorsión, más las leyes de la familia, todo junto, eso le da una percepción de la vida. ¿Cierto? Crecemos y esas leyes de la familia, ¿ya?, aquí están diseñadas para entender la realidad existencial y literal, para que el hombre pudiera existir, porque si había que decirle, o sea, tengo necesidades de alimentarme, de vestirme, tengo necesidades de saciar mi sed y saciar todas mis necesidades. Por eso el hombre y la mujer se enamoran y forman familias y quieren estar unidos toda la vida, y esas son todas condiciones naturales. ¿Ya? Y eso es lo que se llama el sentido convencional, el sentido lógico, el sentido común. Entonces, ¿qué pasa? Que al juntarse todo eso con la ley de la distorsión, la formación del mundo, se crea una percepción. ¿Cierto? Se crea una percepción. Si alguien lo hace mal o alguien lo hace bien, ¿cierto? De acuerdo al... Porque cuando está la ley de la distorsión, entonces todo se mira distorsionado. ¿Ya? Todo se mira distorsionado y la gente empieza entonces a evaluar las realidades de los demás. Empieza a decir, oye, ¿sabe qué? Lo estás haciendo mal.
oye, ¿viste la persona de allá? ¿Cierto? Este punto crítico. ¿Ya? Oye, ¿viste a la fulanita? ¿Ya? ¿Viste a esta otra persona? ¿Ves que, mira cómo tienen los hijos, mira cómo los ha criado, o mira el esposo, o mira la esposa? Oye, ¿verdad? Aquí está el sentido de la crítica. Sin darse cuenta, la persona que está bajo la misma condición. ¿Ve? Están todos muertos. ¿Ya? Así que si usted juzga, ¿sabe? Lamentablemente aquí se va a juzgar a sí mismo también, porque usted también está bajo la misma realidad de la otra persona, ¿cierto? Por ejemplo, decir, oye, yo jamás haría eso. Yo he escuchado esto en la vida, que hay personas que dicen, oye, yo jamás haría eso, ¿sabe? Al tiempo después caen en los mismos errores. ¿Ya? Y eran personas que uno las tenía por personas ahí muy religiosas y personas que aquí menospreciaban a los que cometían errores, ¿ve? O los que estaban en una situación desfavorable. ¿Ya? Y sin embargo, ellos después, al tiempo, ellos mismos caían y caían estrepitosamente en los mismos errores que ellos habían criticado. ¿Ve? ¿Por qué pasaba eso? Porque están en la misma condición, están muertos, como dice otra escritura, muertos en sus delitos y pecados, como dice la ley. Por eso Jesucristo decía, miren, no juzguen, para que ustedes no sean juzgados, porque ustedes cometen tanto o más errores que los demás. Así que no se metan con las realidades, diferentes realidades, porque lo que usted está mirando usted no lo comprende. No lo comprende porque usted no sabe qué realidad y qué designio esa persona está cumpliendo aquí en la tierra. Esa persona sirve a una realidad que ella misma eligió, por supuesto. Pues para eso funcionan todas las realidades. Yo digo, desde la más mala hasta la más buena, todas las realidades funcionan. Y todas tienen su gente, ¿verdad? Todas tienen su gente, ahí su grupo, ¿verdad? He visto la realidad de los políticos. Ahí están una gran cantidad de personas que sirven a esa realidad, ¿cierto? Y luego están las realidades religiosas y las realidades, qué sé yo, de los grupos, diferentes grupos, de los místicos, de los metafísicos, de las religiones de Oriente, en fin, todos sirviendo a diferentes realidades. Por eso Dios decía, miren, no juzguen porque ustedes están en la misma condición. ¿Ya? Dice, por eso dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que mides, tú también serás medido. En el fondo, porque está en la misma condición. La persona, por eso uno no puede, mientras uno no entienda la realidad, no puede juzgarla. Si uno no entiende realidad, no la puede juzgar. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí, nuevamente, dice, ¿por qué dice que miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Ya? Resulta que cada uno de nosotros sabe y recuerda todo lo que ha vivido en esta vida. ¿Ya? Esa es la viga. La viga se dice la viga porque es lo que sostiene, ¿verdad? Aquí te pone una viga y es lo que sostiene el techo. ¿Ve? Y sostiene todo el peso, ¿cierto?, del techo. Y la viga en la vida es exactamente igual. La viga es la estructura de toda la vida de uno.
¿Y quién sabe la vida de uno sino uno mismo? ¿Verdad? Porque las otras personas no lo vieron a uno en la niñez. Ellos no saben todo lo que uno pasó. Ellos no saben todo lo que uno vivió, ¿cierto? Ignoran totalmente mis sentimientos, mis emociones, mi formación, mi educación. Lo ignoran totalmente. Así que si yo cometo un error, lo que ellos ven en mí no es la viga para comprenderme. No, ellos ven solamente la imagen que es aquí, como dice, es una paja. Es de la madera, apenas es una paja aquí que es algo muy delgadito, muy superficial, ¿cierto? Pero lo que sostiene mi vida, ellos no lo ven. Por eso aquí, por eso dice, mira, ¿y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Y no miras tu vida que está en tu propio ojo. Aquí no miras tu propia, porque uno, en vez de criticar a los demás, mírense uno a sí mismo primero, para ver su condición real. Y dice, ¿y cómo dirás? Perdón, aquí esta es una condición perdón. O cómo dirás a tu hermano, déjame, porque aquí sigue el plano literal, el relato literal. Dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Cómo decirle a los hermanos, mira, yo voy a ayudarte aquí a corregir este error que cometiste y no ves aquí el montón de errores que uno tiene? ¿Ya? ¿Cómo puedo? Aquí no tengo autoridad para eso. ¿Qué enseñanza voy a entregar si yo mismo estoy lleno de dificultades? Y dice hipócrita, porque aquí somos muy buenos para criticar a los demás, pero poca crítica de sí mismo. Aquí, en realidad, preferimos no mirarnos al espejo. Aquí mejor preferimos ignorarme yo mismo, pero sí, me gusta la crítica, ¿verdad? Hay personas que encuentran muy exquisitos estos comentarios críticos, encuentran muy buenas aquí, hay personas que como que se alimentan de eso, ¿ya? Criticando a los demás. Por eso dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Saca la viga primero, o sea, primero entiéndete tú, entiende toda tu vida a la luz de las Escrituras. Porque uno, para poder entender su propia viga, ¿cierto?, que es su propia vida, ¿ya?, tiene que ir a las Escrituras, a la palabra de Dios, para poder conocerse a sí mismo quién soy, mi estructura interna. Y dice, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces sí podrá uno ser un buen ejemplo, una buena ayuda, ¿ya? Podrá uno darle también un trato a la persona, un trato compatible, ¿eh? Podrá uno darle un trato compatible. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí un principio también interesante, aquí, porque una vez cuando uno sabe, ¿cierto?, el camino de Dios, no puede andar compartiéndolo con cualquiera persona. Uno no puede aquí ponerse a conversar de estos temas a personas que no le interesan.
Personas que viven felices en sus vidas, que están muertos aquí. Uno no puede ir como a ofrecerles, ¿ya? Una esperanza si a ellos no les interesa, ¿ya? Y nunca la han buscado, no les interesa. Ellos viven en función, ¿ya?, de la formación del mundo y de la distorsión. No quieren salir de ahí, ¿ya? Por eso dice aquí, esto que es tan precioso, esto que es tan es algo tan grande en sus vidas, no se expongan a que otras personas se burlen de uno y lo menosprecien. Dice aquí, pedid, aquí otro principio, ¿ya? Acuérdense que estamos en el capítulo 7, versículo 7. Dice, pedid y se os dará. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué quiere decir esto? Este es un principio muy importante porque esto demuestra el interés de la persona. ¿Ya? Aquí, por eso uno no puede llevarle la palabra de Dios a alguien que no le interesa, alguien que está afanado en lo que le gusta, ¿ya?, en sus sueños, en sus proyectos de vida. Alguien que va a decir, oye, no tengo tiempo para eso, ¿ya? Y va a menospreciar, no va a apreciar lo que se le está dando, que es las herramientas para su propia salvación. Por eso dice aquí, por eso Dios no va detrás de nadie. No, Dios dice, miren, ahí está la palabra, aquí, si usted pide, se le dará. Si usted busca, entonces usted va a hallar. Y si usted llama, entonces se le abrirá. Pero tiene que haber la iniciativa de la propia persona. La propia persona es la que tiene que verse interesada, ¿ya?, en la palabra de Dios. Y entonces se le dará. Pero si la persona aquí no busca a Dios, Dios no buscará a la persona. Así de simple. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. Dios, esa es la garantía que Dios da. Si usted se acerca a Dios mediante la ley de la fe, entonces usted recibirá. Y dice, y el que busca, halla. Dios lo guiará hacia a encontrar toda su ley. Y el que llama, se le abrirá. Se le abrirán las puertas aquí al entendimiento. Estos principios son muy importantes porque la persona, aquí hay personas que tienen aquí, dicen no, porque yo no sirvo para ser religioso, yo no sirvo para la palabra, yo no la entiendo, no tengo vocación para esto, creo que eso es para otras personas. Es un craso error decir eso. Aquí Dios dice, porque aquí le habla a toda la humanidad, ¿no? Aquí Dios nunca tuvo en mente el tener que hablarle al pueblo de Israel o tener en mente hablarle a la iglesia solamente. No, Dios para todos. Dice, ¿qué hombre hay que de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Así es Dios con nosotros. Si uno va ante Dios y dice, Señor, mira, me interesa tu palabra, me interesa aquí, entonces Dios le enseñará, tal como me enseñó a mí, ¿ya? Y miren, ahora ya puedo aquí enseñar también a otros a encontrar el camino de la fe. Dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Verdad? Aquí todo está dentro de la lógica.
lo que Dios está diciendo, miren, todo está dentro de lo que es el sentido común, de lo que es la lógica de todo ser humano. Por eso aquí pone estos ejemplos tan sencillos, ¿ya? Que le pide pan, ¿cierto? No le va a pasar una piedra, no, le pasará lo que necesita el hijo, ¿ya? Dice, pues si vosotros siendo malos, ¿ves? Porque el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, ¿ya? Dice, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿verdad? Aquí, porque la persona por muy mala que sea, ¿verdad? Por lo menos le dará el pan, el vestido, ¿cierto? A lo mejor malamente, pero igual sabe de la mantención de la vida, ¿no? Y dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas a los que le pidan? Dará buenas cosas, dice, le dará buenas cosas a los que le pidan. Aquí comenzará por la ley de la fe y luego Dios le agregará todo lo que sea necesario para que lleve a cabo con buen éxito la obra de alcanzar la salvación. Por eso Dios dice, primero el reino y después todo lo demás. Así es el orden de prioridades que uno debe de tener. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y aquí también interesante esta escritura, porque dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, hablando de esta ley natural, ¿ve? O sea, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Verdad? Aquí, bueno, yo quiero que me respeten, ¿verdad? Quiero sentirme amado, quiero sentirme querido, me gustaría vivir con dignidad, con tranquilidad, me gustaría tomar de la vida las cosas que necesito y que ésta pudiera proveérmelos, ¿ya? ¿Ve? Entonces, ¿qué soy yo? ¿Acaso yo vengo a recoger a este mundo? ¿Ya? ¿O vengo también a proveer para ellos, ¿ya? Lo que ellos necesitan? ¿Ve? Las dos cosas. Las dos cosas, es lo que uno tiene que hacer. Así como los padres proveyeron para uno, también uno después provee para los hijos y para la mujer, ¿cierto? Para su esposa, ¿ya? O para su esposo, ¿cierto? Aquí, por eso es esta ley que permite vivir en paz, que uno también reconozca en los demás las necesidades que uno tiene, también lo reconozca, que los demás también lo tienen. Ese debe ser un reconocimiento. Hay personas que viven tan imbuidas en sus necesidades que no se dan cuenta que los demás también necesitan. Y hay personas que se sirven de los demás, ¿verdad? ¿Cuántas veces he conocido hombres que van por la vida, tienen una mujer joven, preciosa, linda, la llenan de hijos, después la dejan botada, y van detrás de otros, después de una mujer más joven, pensando en sus propias necesidades, y sin darse cuenta, ya que la otra persona también tiene necesidades. Eso, ve, por eso Dios hablaba de esta ley, ¿ya? Y al final dice, porque esto es la ley y los profetas, la ley de entender, ¿ya? La ley para entender al ser humano, ¿ya? De que los demás también están estructurados, ¿ya? Igual que uno, y por eso uno tiene que conocerse a sí mismo y tiene que conocer a los demás, pero esto solamente a través de la ley de Dios. No hay ninguna disciplina en la tierra que dé a conocer, ¿ya? Quién es el hombre, y menos el fuero interno. Todo el mundo ignora lo que es el fuero interno. Lo han oído nombrar, ni siquiera saben cómo funciona,
¿ya? Creen que es el pensamiento del ser humano. Aquí en el versículo 13 dice, entrad, aquí, esto está lleno de enseñanzas. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Pocos son los que las hallan. Por lo mismo, porque no a todo el mundo le interesa. Ese es el problema. El problema es que quiero vivir esta vida, ¿verdad? Porque aquí muchos piensan que la religión es algo muy restrictivo, ¿ya? Aquí lleno de restricciones, de prohibiciones y cuánta cosa. Entonces mucha gente dice, bueno, yo quiero vivir mi vida, ¿verdad? No quiero vivir enclaustrado ahí. Y están equivocados, totalmente equivocados con respecto a la percepción que tienen sobre la religión. Tal vez la religión tradicional le ha dado esa imagen, pero sabe, la verdad es que no es así. Dios lo lleva al mundo de la libertad, ¿ya? Plena. Pero veamos esto de la puerta estrecha y la puerta ancha. Aquí, la puerta ancha, ¿verdad? Aquí es el espectro de todas las realidades, ¿ya? Desde la realidad más mala hasta la realidad más buena. Entonces, la gente llega a este mundo y puede tomar cualquier realidad y vivir en función de eso, ¿verdad? Idealismos políticos, filosóficos, aquí vivir con teorías. Mire, sirva a cualquier realidad. Eso es espacioso, ¿entiendes? Es tremendamente grande el espectro de todas las realidades. Por eso dice aquí, es espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque cualquier camino que usted tome lo llevará a la perdición, porque no responde a la ley de Dios. Mientras que de todas las realidades, ¿cierto?, solamente uno es el camino. Aquí a través del camino de la fe. Es una sola la realidad. Y hay que buscarla. Como dice ahí, buscad y hallaréis. ¿Ya? Pero la persona tiene que acercarse a su Creador. Y eso es estrecho, porque aún todas las religiones que hay en el mundo se presta para confusión. Las personas ven las conductas que tienen los religiosos ahí y eso no les da ninguna confianza. Por esa razón es tan importante aquí buscar la verdad, y aquí Dios se las presenta. Aquí ya vamos en el video 140, ¿ya? Y estamos estudiando el libro de los Evangelios, y está aquí en esos 140 videos hasta el momento toda la verdad de Dios, ¿ya? Aquí está el plan de Dios desde el principio, cómo se crearon todas las cosas. Está todo con mucho detalle, muchas escrituras que hablan de la verdad de cómo se hicieron todas las cosas. Así que hay mucho material, ¿ve?, para estudiar aquí, y esta es la puerta que señaló nuestro Señor Jesús. Aquí, tal como Él nos la enseñó, así es como la hemos entregado aquí a toda la humanidad, ¿ya? Porque a través de YouTube aquí se ve en todo el mundo. Todavía está todavía está con el problema ahí de la traducción a los otros idiomas, pero Dios proveerá, Dios de alguna manera hará que este evangelio llegue a todos los países del mundo.
Hay que esperar, hay que confiar en que Dios hará su obra de los tiempos del fin. Pero esta es la, ¿sabe? Lo importante de este evangelio, lo importante de este evangelio que está siendo predicado, es que es la última señal, ¿ya? Aquí iban a venir rumores de guerra, hambres, pestes, iban a venir aquí terremotos y todo, pero dice Dios, todavía no es el fin. Pero viene la última señal, en que Jesucristo, que después lo vamos a ver más adelante, la última señal es la predicación del verdadero evangelio, para testimonio a todas las naciones. Dice, y entonces vendrá el fin. Así que estamos en esa tarea aquí, ¿ya? Yo sé que cuesta creer, ¿verdad? Que Dios haya puesto en una persona, ¿ya? Y no en la iglesia, ¿ya? No haya puesto la responsabilidad de llevar su evangelio al mundo. Yo estoy haciendo lo que Dios me entregó, ¿ya? Todo lo que me entregó. Dios sabrá, ¿cierto? Él tiene una visión más globalizada de todas las cosas. Yo soy solamente una persona, ¿verdad? Y que son aquí lo que Dios me ha enseñado. Y es eso lo que estamos entregándole. Por eso aquí, terminando con este versículo, dice, por eso hay muchas realidades que llevan a la perdición, pero la puerta estrecha es una sola, ¿ya? Y esa es la que lleva a la vida, y dice, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué pocos? Porque la mayoría anda detrás de la vanidad del mundo. La mayoría va detrás de las leyes de la familia, junto con las leyes de la distorsión y con la formación del mundo. Así que las personas piensan que han venido a este mundo a ser felices, ¿ya? A buscar la felicidad, ¿ya? Y eso no existe, eso no existe. No, aquí el hombre estaba con una ley de la distorsión y había que hacer toda una limpieza, ¿ya? El hombre no puede alcanzar la verdadera felicidad con la ley de la distorsión encima, y menos puede alcanzar la felicidad estando muerto, ¿ya? Así que la felicidad era algo utópico, ¿ya? Nunca fue la idea de Dios de crear al hombre para que éste fuera feliz. No, puede tener lapsos de felicidad momentáneo, ¿ya? A través de la vida, a lo mejor un periodo, qué sé yo, de enamoramiento, ¿verdad? Pero todo físico, todo muy breve, y aquí todo material y todo dentro de la ley existencial. Ahí no está la felicidad, tampoco en lo literal, ¿ya? Aquí está en lo subjetivo, aquí es donde está la verdadera felicidad, camino hacia la vida eterna, camino hacia la trascendencia. Así que esto de la puerta estrecha, entonces vamos a quedar ahí, en este versículo. Ya nos pilló el tiempo, ahí del versículo 14, quedamos 7:14. Entonces, ahí es donde quedamos y vamos a continuar, ya Dios mediante, en el próximo video.